En la palabra del Señor hay un caso que nosotros conocemos en el que Dios le pregunta a un hombre, ¿qué quieres? ¿No? Le pregunta, ¿qué quieres? ¿No? Pide lo que quieras, que yo te lo daré. ¿A quién le preguntó Dios? A Salomón, ¿cierto? A Salomón. Y Salomón en ese tiempo contestó acertadamente, ¿no? Porque él, pudiendo pedir lo que quiera de Dios, ¿no? Él pide sabiduría, porque Dios lo había colocado como rey, sabiduría para poder ejercer su labor como rey sobre ese pueblo, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, les digo, ¿será que esas palabras, esa oportunidad, es algo fácil para nosotros? ¿Será fácil si nos preguntara a Dios, pide una cosa, te la concedo? ¿Cierto? ¿Qué pediríamos, no? ¿Alguna vez hemos pensado en eso? Porque podríamos pedir un montón de cosas. Ustedes se imaginan la cantidad de necesidades que podemos tener aquí en esta congregación, ¿no? ¿Cuántas cosas podría uno pedir con relación a su vida, de pronto a su familia? De pronto usted tiene un caso difícil en su hogar de enfermedad. No sé, hay tantas cosas. ¿Cómo aprovecharíamos ese momento? ¿No les parece que es un punto como difícil? Porque uno dice, bueno, podría pedir esto o aquello. Por la gracia de Dios, porque no es más, Salomón contestó acertadamente, ¿no? Él contestó lo que debía. Sin embargo, la Biblia también nos muestra algunas oraciones que Dios contestó, en donde la gente pidió tan mal, que eso no fue para su bien, sino para su mal, ¿cierto? Entonces nosotros debemos reflexionar en eso, debemos pensar en que como creyentes debemos ser bíblicos en nuestra manera de vivir y de planear nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos sin planear, ¿no? Muchas veces vivimos simplemente al día, ¿no? Y no hacemos un programa en nuestra mente, no tenemos ordenadas nuestras ideas, y cuando se nos da la oportunidad, como que la desaprovechamos o terminamos fallando, haciendo las cosas mal. La historia de Nehemías hoy nos va a hablar de algo muy parecido, de Nehemías en un momento de oportunidad. Y yo quisiera hoy continuar con nuestro estudio de esta serie de Nehemías, que tiene un lema. ¿Cuál es el lema de esta serie? Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. ¿Cómo es? Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Y esta es la tercera enseñanza de esta serie, y se titula ¿El problema o la solución? Así se titula. Todos estos estudios de Nehemías van a ser con preguntas que nos desafían a nosotros a la acción, ¿no? A hacer. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Nehemías 2, del 1 al 8. Vamos a leer ese texto. Dice la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me envíen cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque,
del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Hemos dicho que Nehemías es un libro histórico, ¿no? Nos narra una historia y en él encontramos ese tercer grupo de judíos que regresa a su tierra después de la deportación. Nosotros vemos ese ya es un tiempo un poco tardío, ¿no? de regreso, porque ya han pasado años, ¿no? Y Nehemías nos cuenta de ese tercer grupo, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, de las reformas que hizo Nehemías como gobernador sobre el pueblo. Hemos estudiado apenas el primer capítulo donde Nehemías, estando en Susa, como copero del rey, es informado por un hermano, dice el texto, no se sabe si es el hermano físico o es un hermano del mismo pueblo de Judá, pero un hermano viene y le dice cómo está la situación en Judá, cómo está Jerusalén, que está derribada, que está en ruinas, y vimos que Nehemías, a pesar de haber nacido en el exilio, era un hombre que conocía a Dios, que amaba a su pueblo, a sus hermanos, y que cuando escuchó acerca de esto se comprometió, ¿cierto? Se comprometió con la causa de la restauración de los muros de su nación. Ahora, Nehemías sintió el llamado de Dios a hacer algo en medio de esa situación, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no creen? Porque muchas veces nosotros somos indolentes. ¿Recuerdan la parábola del Señor Jesús y el buen samaritano? Eso refleja lo que somos muchas veces. Nosotros podemos ver una persona sin Cristo y a veces ni siquiera sentir absolutamente nada por hacer algo con ella, ¿no? Pero la Biblia nos muestra aquí a Nehemías que por la gracia del Señor, él puede sentir ese compromiso, ese llamado del Señor a hacer algo. Y en el estudio de hoy veremos precisamente las acciones que emprende Nehemías para cumplir con ese llamado. ¿Qué hace? ¿No? Porque hace 8 días vimos que Nehemías escucha, que Nehemías recuerda la palabra de Dios, recuerda lo que dijo los profetas y basado en eso planifica. Pero ahora, ¿qué acciones toma Nehemías? Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Ahora, esto también va a ser importante porque hemos aprendido que al igual que Nehemías, la iglesia también tiene un llamado de Dios para edificar la iglesia, ¿cierto? Así como Nehemías fue puesto por Dios para edificar los muros de Jerusalén, para hacer un bien para la nación que Dios había escogido, pues también nosotros como iglesia somos llamados por Dios para hacer algo, para edificar iglesia, ¿cierto? Ese es un llamado que tenemos. Así que este estudio es importante porque en él identificaremos cómo podemos cumplir ese llamado que Dios nos está haciendo, cómo podemos atender nuestros deberes de glorificarle, de evangelizar, de hacer discípulos en medio de los problemas y los desafíos que la iglesia enfrenta en este tiempo, ¿no? Porque la iglesia enfrenta unos desafíos puntuales. Y eso es lo que estudiaremos hoy, si el Señor nos lo permite. ¿Qué acciones emprendió Nehemías en obediencia a ese llamado? ¿Y qué debemos hacer nosotros como pueblo del Señor en obediencia al llamado que Él nos está haciendo? Entonces vamos a comenzar. La primera cosa que podemos aprender en este texto es a buscar la oportunidad. Buscar la oportunidad. Cuando comenzamos la historia de Nehemías, el escritor nos ubicó en el tiempo. ¿Recuerdan? El escritor empezó allá en el capítulo 1 diciendo que en el mes de Kislev, que para nosotros viene siendo entre noviembre y diciembre del año 445 más o menos, ¿no? Aproximadamente, entre noviembre y diciembre. Pero en este capítulo 2, la historia nos remonta al mes de Nisan, ¿no? Que es para nosotros entre marzo y abril. Es decir, que del capítulo 1 al capítulo 2 han pasado más o menos entre 3 y 4 meses. Hay un lapso de tiempo entre el momento en que Nehemías se entera de la situación de su pueblo y que emprende acciones concretas. Un lapso de tiempo que, como vimos la clase pasada, la enseñanza pasada, pues fue un tiempo en el que Nehemías dedicó para orar. Recuerda que dice que él oró
incluso dice que dejó de comer de la preocupación, de la angustia, y vemos que él planificó. Recuerdan que nosotros hablamos de que aprovechó ese tiempo. Él leyó las escrituras porque él cuando ora dice: Señor, tú dices a través de los profetas, de Moisés, ¿cierto? Y eso es algo importante, que muchas veces, por atacados nosotros, nos apresuramos a reaccionar sin tomarnos un tiempo para pensar, ¿no creen ustedes? Muchas de las decisiones, las peores decisiones que tomamos, las tomamos apresuradamente, ¿cierto? Y a veces hay el tiempo para pensar, para meditar, para hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías cogió la Biblia y dijo: oiga, ¿qué está pasando? Algo se puede hacer, ¿cierto? ¿Y qué hizo Nehemías? Recuerdan, en el capítulo 1 se arrepintió, oró al Señor y empezó a hacer un plan para el cual pidió su bendición. Recuerdan, dijo: Señor, ayúdame con este hombre, ¿cierto? Hablando del rey. Eso es algo importante, mis hermanos. Jesús nos enseñó que antes de edificar una torre, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la cuenta, ¿cierto? A ver si tengo los materiales que necesito, a ver cómo voy a hacerlo, ¿cierto? No va a ser que empiece y se quede en la mitad, ¿no? Entonces es importante esa planeación. Ahora, de 3 a 4 meses después, cuando ya él tenía todo claro, cuando él sabía lo que tenía que hacer, pues actúa en concordancia a ese plan, ¿no? Y es lo que vamos a ver en ese capítulo 2. El texto dice que el rey nota la tristeza de Nehemías porque nunca antes había estado triste en su presencia. Sin embargo, si vamos al capítulo 1, vemos que desde el capítulo 1 Nehemías ya estaba triste, ¿o no? ¿Cierto que sí? Él ya estaba triste. 3 meses o 4 antes ya estaba triste. Sin embargo, dice el texto que el rey nunca lo había visto triste. Así que vemos allí que Nehemías expresa esa preocupación, manifiesta esa preocupación que tiene, esa tristeza delante del rey. Notemos que el texto también dice que la reina estaba presente allí, ¿no? La reina estaba presente allí. Él no manifestó su tristeza sino hasta ese día. Miren lo interesante. No manifestó su tristeza sino hasta ese día. Ese día que ya tenía todo planeado y que también la reina estaba ahí. Al parecer la reina iba a ayudar en que el rey respondiera de una mejor manera, ¿no? Miren la sabiduría de Nehemías, ¿cierto? Dijo la reina, la mujer siempre es más condescendiente con esas situaciones, ¿cierto? De escuchar a Nehemías su situación, su problema. Y obviamente la Biblia pone allí textualmente, dice: y la reina estaba presente, ¿no? Entonces vemos que Nehemías es un hombre que actúa con sabiduría, ¿no? Nehemías prudentemente había esperado todo ese tiempo y había ocultado su tristeza todo ese tiempo hasta ese momento que era el propicio, que era el importante, el momento en que ya tenía todo planeado, pero que también las circunstancias se estaban dando. Y eso se llama prudencia, mis hermanos, de la que muchas veces carecemos nosotros, ¿no creen? Nosotros somos fácilmente caemos en la imprudencia. Decimos cosas cuando no era el tiempo, ¿cierto? Metemos la pata, realmente. Somos especialistas en hacer sentir mal a una persona cuando no deberíamos, ¿no creen ustedes? Bien, cuando somos imprudentes, perdemos una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, ¿no creen ustedes? Porque hay cosas que a nosotros no nos interesan y que no nos debemos estar metiendo en la vida de la persona. Nuestro deber es predicar el Evangelio, pero a veces dañamos una relación por algo que no nos interesa. Debemos aprender a ser prudentes como Nehemías. Él esperó el momento para manifestar su tristeza y para hablar y pedir, ¿cierto? Para expresar lo que necesitaba. Sin embargo, el rey, cuando vemos aquí el texto y él escucha, el rey es movido a misericordia, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque aunque el hecho se ve que es parte del plan de Nehemías, ¿cierto? A pesar de que es parte de ese plan de Nehemías para llamar la atención del rey, pues no dejaba de ser peligroso porque había una ley entre los coperos que si ellos se manifestaban tristes ante el rey podía mandarlos a matar. Esa era la norma. Ellos siempre tenían que estar alegres, ¿cierto? Siempre. No importa lo que estuviera pasando, ellos debían estar felices. Cuando él manifiesta su tristeza, está arriesgando su vida. Por eso el texto dice: y yo temí. ¿Por qué temió Nehemías?
porque él sabía que esa tristeza le podía costar la vida. Sin embargo, vemos que el rey, junto con la reina, porque ahí estaba la reina, se muestran misericordiosos, y le dice el rey a Nehemías: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿no? No noto que estés enfermo, pero estás triste. Y aquí vemos a Nehemías obrando de manera intencional, pero prudente. Mire, eso es intencional, ¿no? ¿Por qué manifiesta tristeza justo en ese momento? Con una intención, ¿no creen ustedes? ¿Tenía una intención? Claro. Él tenía la intención de hacer lo que Dios le había llamado a hacer, que era ir y ayudar al pueblo y edificar. Y dentro de esa intención, pues estaba el hecho de que él dijo, por ejemplo, pensémoslo así: el jueves me pongo triste, ¿cierto? El jueves me manifiesto triste. Y así fue. Él lo hizo intencionalmente, pero de manera prudente, para llevar a cabo el llamado de Dios. Lo siguiente que pasa en esta historia es que Nehemías aprovecha la oportunidad que él mismo había creado, ¿cierto? Él mismo creó la oportunidad y él mismo la aprovecha. Él mismo generó esa oportunidad de que el rey le preguntara, y allí, cuando manifiesta el rey esa pregunta, pues él le dice lo que necesita, ¿cierto? Él habla, le dijo al rey, le dice primeramente qué era lo que estaba pasando, porque era la pregunta del rey, ¿no? ¿Qué pasa que usted está triste? Él le dice al rey: ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad, si el lugar de donde vengo, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Él le manifiesta la tristeza de que la nación de donde son sus padres, porque realmente nació en el cautiverio, pues esté destruida. Y seguramente hasta ahí, para el rey de este imperio, porque recordemos que no era solamente el rey de una nación, sino de un imperio, tal vez, seguramente para este rey, esa pequeña ciudad de Jerusalén ni siquiera existía en su mente, ¿cierto? Tal vez no sabía dónde quedaba en el mapa, porque él era el rey de todo ese vasto territorio, y no sabía que estaba allí Jerusalén. Sin embargo, por la intervención de Nehemías, el rey empieza a pensar en ese lugar, sabe que existe ese lugar y empieza a pensar en esto, ¿no? Él empieza a pensar en este lugar y empieza a tomar decisiones con referencia a ese lugar, ¿no? Y lo que vemos en este texto es a un hombre que hacía parte del pueblo de Dios, que no tenía ninguna descendencia del rey o ascendencia de monarcas o tal vez de sacerdotes, pero que está dispuesto a servir al Señor, ¿cierto? No era tal vez la persona con el prestigio para emprender semejante proeza, pero él sencillamente dijo: yo puedo, ¿cierto? Yo lo hago. Él era un bombero, ¿recuerdan? Un hombre que estaba comprometido con la reedificación de su ciudad y que tenía un plan y que de manera intencional busca la oportunidad para llevarlo a cabo, ¿cierto? Eso es lo que vemos ahí. Él busca intencionalmente la oportunidad. Y esto es muy importante porque hemos aprendido que, al igual que Nehemías, nosotros como iglesia también tenemos un llamado de parte de Dios, que estamos aquí para glorificar a Dios. Dios nos lo ha dicho a través de Ageo, el libro de Ageo, nos lo dijo a través de Efesios, nos lo está diciendo a través de Nehemías, y Él nos está recordando que tenemos un llamado, que estamos llamados a glorificarle, que nos ha dado la comisión de ir y predicar el Evangelio, de ser discípulos, que como en la historia de Nehemías también hay un plan, que es el plan de redención, ¿cierto? Del cual nosotros hacemos parte, no solamente como beneficiarios, porque somos beneficiarios de la redención de Dios, ¿sí o no? Pero también hacemos parte de ese plan de redención como instrumentos de Dios. Así dice la Biblia. Somos instrumentos de Dios. Somos, dice la Biblia, embajadores. Somos luz. Y esto quiere decir que los creyentes, al igual que Nehemías, debemos vivir de manera intencional con relación a ese plan, a ese llamado. Buscar la oportunidad para cumplir ese llamado. Es decir, el creyente debe vivir buscando la oportunidad de glorificar a Dios. La vida del creyente debe ser intencionalmente evangelística. Miren lo importante. Debe ser intencionalmente evangelística. Como Nehemías, debemos intencionalmente generar oportunidades para hacer luz, para enseñar a otros el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Miren, mis hermanos, cuando hablamos de evangelismo, a veces la gente dice: pero es que no se me da la oportunidad, pastor, ¿cierto? O dicen, o preguntan: pastor, pero ¿cómo entramos a hablarle a una persona del Evangelio, no? Siempre hacemos esa pregunta: ¿cómo empezamos a charlar
con una persona del Evangelio. Nehemías nos está diciendo, ¿siendo qué? Intencional. Siendo intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos planear un cómo. No podemos pensar que las cosas se nos van a dar tan perfectamente para que nosotros compartamos el Evangelio. Es decir, no estamos hablando con alguien y esa persona nos pregunta, oiga, ¿usted sabe el Evangelio? ¿Me lo enseña, por favor? ¿Alguno le ha pasado? No, ¿cierto? Es muy improbable, ¿no creen ustedes? Puede pasar, ¿cierto? ¿Recuerdan el que estaba leyendo Isaías? Eso fue un caso espectacular. Pero generalmente no se va a dar esa situación así, que usted vaya por ahí y alguien le diga, venga, me predica el Evangelio, ¿cierto? No, debemos nosotros generar oportunidades para eso. Debemos ser intencionales. Nehemías, una mañana común y corriente, con sus acciones y sus palabras, hizo que ese rey pensara en Jerusalén, una ciudad que no conocía, ¿cierto? Miren lo interesante. Nosotros podemos hacer que la gente piense en la eternidad. Había un evangelista que decía, si logro hacer que una persona piense por un momento en la eternidad, le puedo predicar el evangelio, ¿cierto? Y nosotros debemos ser intencionales en nuestras charlas, en nuestra manera de hablar. Miren, mis hermanos, los aficionados al fútbol, usted empieza a hablar con ellos de cualquier cosa, pero finalmente terminamos hablando de ¿qué? De fútbol. El que le gusta la política, ¿se han dado cuenta? Usted puede estar hablando de lo que sea, pero usted termina hablando de política con esta persona porque les gusta, les fascina esta situación. El que le gusta la farándula del chisme, ¿cierto? Le pasa exactamente lo mismo. Y cada uno como que tiene su tema, pero el cristiano habla el evangelio. El cristiano habla el evangelio. El cristiano habla el evangelio. Pongámonos eso en la cabeza. El cristiano habla el evangelio. Nosotros estamos aquí con una encomienda de predicar el evangelio. Y no se van a dar las cosas así tan sencillo como que alguien nos pregunte, sino que como nos está enseñando el Señor, tenemos que generar oportunidades, mis hermanos. A nosotros nos pueden empezar a hablar de cualquier tema, pero nosotros intencionalmente podemos desviar la charla hacia el evangelio. Así lo debemos hacer, así debe ser nuestra práctica. El mundo tiene que saber que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Dios es santo. Eso es el evangelio. El evangelio empieza con Dios. Dios es santo. ¿Cierto que sí? Nuestro Dios es santo. ¿Y el problema del hombre cuál es? Que nosotros pecamos delante de Dios. Pecamos, nos rebelamos delante de Dios. Y eso trae unas consecuencias. ¿Cuáles son? La muerte espiritual. Nosotros somos pecadores, nos gusta el pecado. Y la condenación eterna. Esa es la realidad del evangelio. Las malas nuevas son esas. Entonces la Biblia dice que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios. Pero también dice que Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz como pago por el pecado de su pueblo, ¿cierto? Y dice que todo aquel que en Él cree, que en Él pone su confianza en su persona del Redentor y en su obra redentiva, pues tiene vida eterna, dice la palabra. Y el llamado de Dios en el Evangelio es simplemente a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Él es el Salvador, pero también el Señor de nuestra vida. Ese es el Evangelio. Miren, ¿en cuánto tiempo me gasté? No sé cuánto me gasté, pero ese es el Evangelio. Con eso, Dios puede salvar una vida del pecado, de la condenación. Y esa es nuestra labor. Miren, que no es tampoco cosa del otro mundo. Y nosotros debemos ser intencionales cuando hablamos con alguien. Sobre todo cuando nos dejan tener un tiempo con una persona, sea por un negocio o por lo que sea, pues podemos nosotros hablar de esto. Podemos nosotros entrar con cualquier tema y hablar. Ahora, ese es el evangelio. Debemos ser intencionales para predicar ese evangelio. Y eso solo se logra intentándolo. ¿Cómo se logra? Intentando. ¿Sí? Un pastor, porque es muy difícil. Yo no les digo que no sea difícil, a mí también me es difícil. Pero la palabra de Dios nos manda a hacerlo, ¿cierto? Nos llama a hacerlo. Una forma fácil que personalmente uso para entrar con el evangelio, con alguien que no conozco, pero que me lo presentan, del que estoy apenas conociendo, es cuando yo me presento. Yo me presento como pastor. Yo digo así, soy pastor, predicador del evangelio, ¿cierto? Soy pastor, predicador del evangelio. Y a partir de ahí le digo que es el evangelio, ¿cierto? Yo lo que hago es enseñar que tenemos un Dios que es santo, ¿cierto?
que existe un Dios que es santo, que creó los cielos y la tierra, y ahí empieza mi predicación. Que alguno dice, bueno, pastor, pero porque usted es pastor y se presenta así. Pero una persona cristiana puede decir, puede presentarse y decir, yo soy cristiano, ¿cierto? Soy cristiano desde hace, no sé, 25 años, cuando entendí que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Miren que ya entramos, ¿cierto? Debemos ser intencionales, si no, nunca vamos a hablar. O sea, esto no se da simplemente por milagro. No es, yo voy a hablar de cualquier también y esto se tendrá que dar en algunos. No, usted tiene que ser, ¿qué dice? Intencional. Debemos ser intencionales. Nehemías no se quedó esperando a ver a qué horas el rey le decía, venga, ¿y cómo está Jerusalén? No, él fue intencional. Primero se mostró triste, luego, ¿cierto? Y finalmente habló de lo que tenía que hablar. Imagínense los nervios de Nehemías. Si ustedes le dan nervios, imagínense los de Nehemías, que podía morir en ese momento si el rey se disgustaba por su tristeza. Para nosotros debemos ser intencionales. La Biblia nos llama a hacerlo. Nosotros debemos poder predicar el Evangelio. No hay excusa, mis hermanos, no hay excusa de nosotros como creyentes. Debemos tener la intención de hablar el Evangelio. De lo contrario, cuando nos presentemos con una persona y hablemos con ella, sencillamente hablaremos de todo menos del Evangelio. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Si no nos preparamos, si no hacemos cómo vamos a entrar, pues sencillamente no vamos a entrar, ¿cierto? Sencillamente no vamos a entrar. Miren Nehemías estaba allí y le sirve la copa al rey y yo me imagino que él estaba diciendo, bueno, ¿cómo le entro? ¿Cómo? ¿Cierto? Él estaba pensando, era intencional. Nosotros debemos ser intencionales. Estamos hablando con alguien de temas que muchas veces no son relevantes, pero nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos diciendo cómo ir, ¿cierto? Con el Evangelio. Entonces, la segunda cosa que podemos aprender en este texto es a tener una visión clara. A tener una visión clara. Cuando Nehemías está allí delante del rey y el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Ahora esa es otra pregunta. La primera era, ¿por qué estás triste? Ahora le pregunta, ¿qué cosa pides? Nehemías ya sabía qué pedir, ¿no? Él ya sabía qué tenía que pedir para lograr su misión. Y eso es tener una visión clara, lo que decíamos ahorita al comienzo. Si Dios nos preguntara y nos dijera, pide una cosa, pues nosotros, yo creo que más de uno quedaría como, ¿y ahora qué pido? ¿Cierto? Ese es nuestro pensamiento. ¿Qué pido? Tengo esta oportunidad, ¿qué pido? Pero Nehemías no se vio sorprendido, ¿por qué? Porque él ya lo había planeado, ¿recuerda? Porque él ya había orado. Porque había estado 4 meses, de 3 a 4 meses, orando a Dios, viendo la Escritura y pidiéndole a Dios que lo dirigiera en todas esas cosas, en oración, ¿cierto? Así que cuando llegó el momento, él ya tenía la respuesta. Y puede que esto parezca fácil, mis hermanos, pero en realidad muchas veces las personas no tienen claro qué necesitan para solucionar sus problemas, ¿no creen? Muchas veces no tenemos claro qué necesitamos. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos en la vida. Esa es la realidad. Personas que no saben qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Y por eso, mis hermanos, tomamos decisiones malas, equivocadas, determinaciones que no tienen fundamento, mis hermanos, que no son pensadas, que no son razonadas, y terminamos aceptando cualquier cosa que parece solución, ¿no creen ustedes? Cuando no tenemos clara la solución, aceptamos lo primero que nos propongan, porque sencillamente no tenemos claro lo que queremos, ¿cierto? Pensamos que eso puede ser la solución, pero muchas veces ese es el comienzo de problemas mayores. ¿Por qué nos pasan esas cosas? Porque yo creo que todos podemos decir que hemos tomado decisiones malas de las cuales nos arrepentimos, ¿cierto? ¿Por qué tomamos decisiones así? Porque no estamos preparados como Nehemías, porque no sabemos qué es lo que queremos, ¿cierto? Hace poco hablaba con una persona que tenía un matrimonio lindo con hijos y todo, pero pues dejó creer de la tendencia del mundo que eso de tener un hogar y eso pues es una esclavitud, y esa persona se separa y vive la vida loca de este mundo y le va tan mal en la vida que esta persona termina diciendo, yo quiero volver con mi familia, con mis hijos. ¿Ustedes creen que puedo volver? No, ya no puedo, ¿cierto? ¿Y por qué nos pasan cosas así? Porque a veces no sabemos ni lo que queremos. Tenemos las cosas bien, pero a veces como que decimos como que eso no es.
no queremos lo que sí vale. Y cuando experimentamos con lo malo, pues sencillamente se nos va de las manos la oportunidad. Dios nos llama a tener una claridad en nuestra manera de pensar, en lo que queremos, en lo que deseamos. El texto que estamos estudiando, vemos claramente que Nehemías tenía las cosas claras. 3 cosas tenía claras Nehemías. Primeramente, el objetivo. Nehemías tenía claro lo que quería. Él le dijo al rey, cuando el rey le preguntó qué quería, dijo: envíenme a Judá y yo la reedificaré. Así le dijo: envíenme a Judá y yo la reedificaré. Mire que él le dijo: pues yo no sé, rey, ¿qué hacemos ahí? ¿Cierto? Mire cómo está la ciudad. ¿Qué hacemos, rey? ¿Cierto? ¿Qué puede hacer usted por la ciudad? No, él dijo: envíenme y yo la reedificaré. Él ya sabía lo que quería, ¿no? Eso es lo primero. Pero también él entendía el objetivo, ¿no? El objetivo que era ir y reedificar. Pero también cuando el rey le pregunta cuánto dura su viaje, él tenía claro el tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, primero sabía el objetivo, pero segundo, él también tenía claro el tiempo. Él calculó el tiempo, un tiempo obviamente porque él era un empleado del rey, un tiempo que no fuera muy largo, porque si fuera muy largo, pues el rey le dice: no, ¿y quién me va a servir en ese tiempo? ¿Cierto? O ¿cómo se va a demorar todo ese tiempo? ¿No? El rey Nehemías calculó el tiempo y dijo: hagámoslo de tal manera que el rey no se moleste, pero que me alcance para hacer lo que quiero hacer. Él tenía claro el tiempo, y cuando el rey le pregunta, él le contesta y dice que el rey estuvo de acuerdo, pero también tenía claro los medios que necesitaba para ejecutar la obra. Nehemías pide al rey cosas específicas, ustedes se dan cuenta del texto. ¿Qué pide Nehemías? Pide cartas para los gobernadores del otro lado del río, del camino desde donde él estaba hasta a donde iba, hasta Jerusalén. Era un camino donde habían otras personas, otros gobernadores, y si él quería pasar por el medio de todo eso, llegar vivo al otro lado, tenía que tener las cartas del rey que dijeran: este hombre va con mi voluntad, guárdenlo, franqueen el camino y no va a pasar nada. Otra carta pidió él para que le diera al guarda del bosque, porque él necesitaba madera, porque necesitaba los implementos para hacer. Él habló de 3 cosas, ¿cierto? Él dijo: para edificar los muros, para edificar las puertas y también la casa donde yo voy a vivir. Miren cómo Nehemías no dijo: tranquilo que yo me meto para ahí donde sea. No, él dijo: y madera también para mi casa, porque ¿dónde voy a vivir yo? ¿Cierto? Y Nehemías pide esas 3 cosas porque tenía clara la visión, mis hermanos. Él había logrado en oración, meditando, hacer el plan, ¿no? Tener el proyecto de su vida, lo que quería, entendía los medios, entendía todo y lo pidió. De la misma manera, los creyentes también necesitamos tener una clara visión del llamado que Dios nos ha hecho para predicar y ser discípulos. Debemos entender que el objetivo a lograr de nuestro trabajo es específico, y si no lo entendemos, pues no vamos a lograrlo. Algunos, por ejemplo, piensan que el objetivo de la iglesia es llenar los locales de gente, ¿cierto? Tal vez alguna vez pensamos así. Tal vez alguna vez usted ha pensado eso en su cabeza y ha dicho: bueno, y el pastor Henry, ¿por qué no hace algo espectacular para que llenemos eso rápido? ¿Cierto? ¿Por qué no hacemos? Alguien una vez me dijo: pastor, aquí que recibió una sanidad, dijo: pastor, ¿por qué usted no pone punto de milagro, pastor? ¿Cierto? Pero la pregunta es: ¿quién hace las sanidades? Dios, ¿cierto? Una obra, sencillamente. Dios puede sanar o puede que lo llame a su presencia, ¿cierto? Dios es el dueño, Él es el Señor, nosotros no. O traer una orquesta para que la gente venga y baile y la pase chévere, ¿no? Todas esas cosas podríamos llegar a pensar para llenar el salón. Pero la pregunta es: ¿el objetivo es llenar el salón? No, ¿cierto? El objetivo no es llenar el salón. Otros hombres piensan que el objetivo nuestro no es simplemente llenar el salón de personas, sino que Dios nos dé mucho dinero, mucha riqueza, y también se va por ese lado. Pero la Biblia no dice nada acerca de esa manera de pensar. Al revés, eso es lo que dicen los falsos maestros. Debemos entender el objetivo a lograr con nuestro trabajo. Y mis hermanos, el objetivo, si nosotros miramos, la Biblia dice que la iglesia predica para testimonio a todos los hombres. ¿Todos van a creer? ¿Qué dice la Biblia? No. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no todos van a creer. La Biblia dice que hay 2 puertas, una angosta y una ancha. Que nosotros predicamos el Evangelio, que es la puerta angosta.
pero que la mayoría está comprometido ¿con qué? Con la hacha, la mayoría. Eso quiere decir que no somos nosotros vamos a conquistar el mundo para Cristo, dicen algunos, o la juventud de Colombia toda para Cristo. Eso será lindo y sería maravilloso, pero nosotros no podemos hacer eso porque sencillamente nosotros no controlamos el resultado. ¿Quién controla el resultado? Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos un llamado a predicar el Evangelio. Hay personas que van a escuchar el Evangelio, lo van a rechazar, otros van a creer en Jesús por el testimonio que damos. Los escogidos van a creer, arrepentirse y a comenzar a seguir a Cristo como Señor. Entonces la iglesia glorifica a Dios predicando el Evangelio para testimonio y para salvación, ¿cierto? Esos son los objetivos. Si usted predica el Evangelio y no se salva, cumplió el objetivo, porque usted hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Si se salva, pues también, ¿cierto? Con más veras nos alegramos. Corintios, 2 Corintios 2, 15 y 16. Al 17 dice la palabra, se lo leo, dice: porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mire, en los dos somos grato dolor para Dios. A esto ciertamente dolor de muerte para muerte, y a aquellos dolor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es la pregunta. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren, si nosotros entendemos que el objetivo no es llenar un local, pues hablemos con sinceridad la palabra. No traigamos a la gente aquí con el cuento de que Dios les va a arreglar sus hogares, les va a arreglar la salud, les va a arreglar todo, porque eso no es verdad. ¿O sí es verdad? No. Puede que sí les sane, pero puede que no. Puede que su hogar se arregle o puede que se termine, ¿cierto? ¿Quién sabe eso? Dios. Entonces, nosotros no falsificamos la palabra, predicamos con sinceridad. Pero también, al igual que Nehemías, la iglesia debe ser consciente de que hay un tiempo. ¿Cuál es el tiempo para predicar? Hasta que venga el Señor. Todos los días hasta que venga el Señor. ¿Cierto? Todos los días hasta que venga el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 42 a 43. Dice la palabra. Jesús les dice a sus discípulos. Dice, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ese texto es precioso. El Señor un día viene, hasta ese día tenemos para que hagamos lo que Dios nos ha mandado. Que cuando el Señor venga, nos halle predicando el Evangelio, nos halle intentando salvar personas con la predicación del Evangelio. Cada día que pasa es uno menos para desempeñar la labor que tenemos. Y otra cosa que la iglesia, al igual que Nehemías, debe tener clara son los medios que requiere para esta labor. ¿Qué medios necesitamos nosotros? Una buena orquesta, ¿qué creen ustedes? Indispensable, ¿cierto? No, ¿cierto? No necesitamos eso. ¿Necesitamos un local propio? Tampoco, esa es la realidad. No lo necesitamos. Sin local propio podemos predicar el Evangelio, ¿o no? Pero ¿qué es indispensable? ¿Qué es indispensable? ¿Qué creen ustedes? La palabra, ¿cierto? Si obviamos la palabra, pues no tenemos Evangelio. La Biblia, la palabra de Dios es indispensable. Y el obrar del Espíritu, porque al fin y al cabo los resultados no los producimos nosotros. Así que tenemos la Biblia y el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos para evangelizar. Algunos dicen, uy, pastor, pero sería chévere que tuviéramos un mejor equipo de sonido, porque el que tenemos a veces falla. ¿Sí se han dado cuenta? Que a veces nos quedamos sin sonido. Pero aunque no tengamos ese equipo nuevo, con este podemos predicar, ¿o no? ¿Sí o no? Lo mismo en local. Chévere, sería muy lindo que Dios en su misericordia nos concediera un local propio. Claro que sí, a mí me gustaría. Pero sinceramente, mis hermanos, si nos toca seguir arriendo toda la vida, pues a ver si se puede o no se puede, ¿cierto? Se puede. Lo que es indispensable es su palabra. No podemos olvidar la palabra del Señor, el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. La iglesia debe tener claro lo que necesita. Si las personas no conocen el Evangelio, nosotros somos los que vamos a predicarse. Y en esto debemos nosotros recordar ese segundo punto que estamos tratando. Nosotros debemos tener una visión clara para hacer solución para esta tierra. Dios nos llamó a hacer solución. Si la gente no ha escuchado el Evangelio, ¿quién les va a predicar el Evangelio? ¿Quién? Nosotros. Porque somos llamados a hacer luz.
Eso es lo que dice la Biblia. Si una persona está enferma y necesita cirugía, pues tiene que ir al cirujano. Pero si una persona necesita el evangelio, tiene que ir a mi casa. ¿Cierto? Tiene que ir a un creyente, a un cristiano. Nosotros debemos tener la facultad de poder enseñar el evangelio, de poder enseñar. Tenemos que tener una visión clara para que cuando se nos dé la oportunidad la aprovechemos, porque sabemos que nosotros somos embajadores del evangelio. Somos llamados embajadores. La iglesia debe tener esa visión clara. Lo que se requiera dentro de nuestras obligaciones lo vamos a hacer. Si alguien necesita el evangelio, lo podemos predicar. Si alguien está triste y desanimado en la iglesia, ¿lo podemos consolar, sí o no? Sí. Que lo consuele el pastor. No, es nuestro deber. De parte del evangelismo, del discipulado, es ayudar a nuestros hermanos. Si alguien está desanimado, vamos a animarlo, ¿cierto? Si alguien no entiende algo, ¿qué dice la Biblia? Nosotros debemos explicarlo, ¿cierto? La Biblia nos llama a ser parte de todo esto. No nos dice tranquilos que el pastor se encarga. Y la tercera cosa que podemos aprender en este texto, mis hermanos, es a depender absolutamente de Dios. Y nosotros vemos aquí en este texto que Nehemías tenía claro que todo lo que iba a hacer dependía absolutamente de Dios. Y eso es importante. Como podemos ver desde el principio, Nehemías dependió de Dios para preparar un plan, ¿no? Él oró, consultó la voluntad de Dios y preparó el plan, sujetándose a Dios, a lo que Él nos manda, ¿no? Pero también dependió de Dios para ejecutar ese plan. Él confió en el Señor que el rey no le iba a matar. Miren eso. Él confió, dijo, bueno, Señor, yo aquí me voy a poner triste, pero Señor, tú me guardas, ¿cierto? Y así fue. Y cuando el rey le pregunta qué cosa pides, el texto dice muy claramente, mis hermanos, ustedes notaron, el texto dice que él oró a Dios. Oró a Dios. Cuando el rey le dice qué cosa pide, el texto dice que él oró a Dios otra vez. Sí. Miren lo tremendo. ¿No había orado 4 veces? ¿Cierto que sí? Pero cuando el rey le pregunta, él ora. Ahora, ¿cómo creen que oró? Él se puso las rodillas, levantó sus manos, dijo, Dios mío, mira lo que me está diciendo. ¿Sí? No. Él como oró en su mente, en su corazón, dijo, Señor, ayúdame, ¿cierto? Aquí llegó la hora, ayúdame, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho oraciones así? Dependemos de Dios para todo. Nehemías lo sabía. Pablo dijo acerca de su trabajo en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Él dijo esto, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muy hermoso ese texto, ¿no creen? Él dice, yo he trabajado más que todos. Y dice, él no dice, gloria a mí. ¿O sí dice así? No. Él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. Dependemos de Dios para hacer cosas buenas, dice la Biblia. El escritor de Hebreos también recalca este concepto cuando en Hebreos 13:20 al 21 dice, Hebreos 13:20 al 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién hace las buenas obras en nosotros? Dios. ¿Cierto? Dios hace la obra en nosotros. Y eso es maravilloso. Nehemías sabía que si podía planear correctamente, que si podía ejecutar correctamente, era ¿por qué? Por la gracia de Dios, ¿no? Era por la gracia de Dios y por eso oraba. Pero no solo eso, Nehemías también dependió de Dios para los resultados. Si vemos el versículo 8, el texto dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Él vio el resultado y ¿qué dijo? ¿Esto es lo que yo he logrado? No, digo, esta es la benéfica mano de Dios sobre mí. Los resultados vienen solamente de Dios. Nehemías era consciente de todo eso, mis hermanos, por eso él oraba y dependía de Dios. El proverbio 21:31 es un proverbio muy hermoso porque nos habla en el contexto de las guerras, de las batallas antiguas, y dice, el caballo se alista para el día de la batalla,
mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Usted se alista para compartir el evangelio, pero solo Dios da la victoria. Nosotros como iglesia estamos preparados, pero solamente Dios da la victoria. Mis hermanos, al igual que Nehemías, la iglesia también debe volver a depender de Dios para cumplir la misión, para hacer lo que Dios nos ha encomendado. La iglesia debe depender del plan soberano de Dios y no hacer sus propios planes. Debemos aprender a confiar en el sabio decreto de Dios, en la sabia, soberana providencia de Dios y el perfecto plan de Dios. ¿No creen? Dios está guiando todo esto, Dios obra como Él quiere. Usted haga lo que tiene que hacer y déjele lo demás al Señor. Nosotros debemos aprender a depender de Dios para todas estas cosas. Tanto para el plan, nosotros debemos depender del plan y orar según ese plan. Y también en la ejecución y todo. Miren, mis hermanos, si ustedes no tienen mucha disposición para el evangelismo, porque muchas veces pasa, ¿cierto? Que el creyente no es que le dice, ¿quién va a evangelizar? Y levanta la mano, ¿no? ¿Cierto? Sino que como mira para otro lado, es no, se toca, ¿cierto? Pero, si no tenemos disposición, ¿qué debemos hacer? Orar. Porque la Biblia dice que es Dios el que produce en nosotros, ¿cierto? Que es Dios el que cumple su santa voluntad en nosotros. Y de eso se trata lo que vamos a hacer ahora antes del culto. Recuerdan que lo dijimos ahorita en el tiempo de la escuela dominical. Vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude como iglesia a cumplir la misión. ¿No les parece que es un descaro cada vez que hablamos de evangelismo, cada vez que nos hablan de evangelismo, uno decir, y yo en eso sí estoy mal, ¿cierto? Uno dice, uy, yo sí, ¿para qué? Pero en eso sí no invito a nadie, ¿cierto? Y pasa el tiempo y seguimos el domingo. Eso es un descaro delante de Dios, ¿cierto? Si nos arrepentimos, la idea es que haya cambio. Así que vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que llene nuestro corazón de ese ánimo, de ese deseo de evangelizar. Vamos a pedirle que nos dé un corazón que ame la salvación de las almas. Vemos nosotros la gente con indiferencia. La parábola que dio el Señor Jesús acerca del buen samaritano es muy real. Nosotros somos como ese sacerdote que pasa al lado del moribundo y no hace absolutamente nada, ¿cierto? Y necesitamos intencionalmente, como nos decía hoy el Señor, pedirle al Señor que coloque en nosotros ese deseo, ese anhelo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pidámosle a Dios que despierte nuestro espíritu. ¿Recuerdan el libro de Ageo? ¿Cómo estaba la gente con la reconstrucción del templo? ¿Recuerdan Ageo? ¿Muy animada? No. Vinieron los profetas y la gente no, nadie levantaba la mano. Pero dice la Biblia que vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Vino la obra preciosa del Señor y despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, de los líderes del pueblo y de todos los que estaban allí, y ellos empezaron a hacer la obra, ¿cierto? Que Dios despierte el espíritu de su iglesia, que nos permita ser heraldos del evangelio, no por resultados. Los resultados los sabrá Dios, ¿cierto? Los resultados los conocerá Dios. No estamos aquí pidiendo una mega iglesia ni nada de esas cosas. Estamos pidiendo poder cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y vamos a confiar que Dios poderoso, glorioso, nos anime, nos llene el corazón para ver a las personas como gente necesitada del evangelio, ¿no creen? Miren, esto nos libra incluso de pecado, nos ayuda a deshacernos de muchos de nuestros pecados, porque a veces vemos a una persona con intereses económicos, con otros intereses, menos el interés que debería haber en nuestro corazón, que es el de que esa persona pueda escuchar el evangelio. Así que, mis hermanos, debemos aprender a depender de Dios y oremos al Señor para que haga su obra en nuestro corazón. La iglesia también debe depender de Dios para los resultados. No vamos a forzar resultados, mis hermanos. Es una cosa triste que hizo la iglesia cristiana, fue haber hecho esta oración del penitente, no porque sea mala la oración del penitente, la oración de fe, como se llamaban en algunos lugares, no porque sea mala esa oración. Si ustedes analizan esta oración hasta bíblica, pero el problema, mis hermanos, bueno, algunas de ellas, ¿no? El problema es que eso se hizo muchas veces para fingir un resultado que no era. Entonces se pasaban 5 o 6 personas al frente, se les hacía repetir una oración y se les decía, ya son salvos, ¿cierto?
ya son salvos y ya se contaban. Hoy hubo 5 convertidos en la iglesia. Gloria a Dios, pero no era Dios realmente, era gloria a nosotros, ¿cierto? Que pudimos salvar 5 personas. Pero la vida real es que quién sabe cuántos se salvaron. ¿Quién sabe? Solo Dios. Nosotros no, nosotros venimos, hablamos del Evangelio. Si se salva alguien, se nota, ¿no creen ustedes? Alguien preguntó a un pastor de una iglesia bíblica y le dijo, bueno, entonces ustedes cómo saben cuántos se salvaron, ¿cierto? Y él dijo, pues, hoy les predicamos el Evangelio, si en 8 días volvieron y en otros 8 días siguen viniendo, pues porque se salvaron, ¿cierto? Porque esa sí es una evidencia. La Biblia dice que la permanencia de una persona en Cristo habla de que realmente ha sido salva. Eso sí es una muestra. No una oración que hacemos al frente. No vamos a producir resultados a la brava. Los resultados los produce Dios, ¿cierto? Él es el que salva. No vamos a hacer cuentas alegres de nada. Vamos a depender de Dios cuando evangelizamos, cuando discipulamos. Solo Dios puede obrar. En el discipulado solamente Dios puede obrar. En el discipulado usted no tiene que obligar a nadie a hacer nada. Es Dios el que obra en la persona. Usted enseñe la Biblia. Enseñe lo que dice la Biblia. Usted no está llamado a forzar nada de eso. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede producir el cambio en el corazón. Así que, mis hermanos, debemos negarnos a todos esos intentos de producir resultados nuestros y dejar los resultados en quién? En nuestro Dios. Por eso debemos orar a Dios por las personas. Debemos orar a Dios, lo que les decía. Si usted está intentando predicar el Evangelio a alguien, digan, pastor, oremos por tal persona para que Dios le salve. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, dice la palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Amén? Miren, los apóstoles siempre pidieron, oren por nosotros, vamos a hacer una obra, oren, ¿cierto? Oren por la salvación, por la conversión de las personas. Mis hermanos, como iglesia debemos aprender a quitar nuestra confianza de las cosas humanas y a ponerla en Dios, en el Señor, en el Salvador, en aquel que nos dio la encomienda. Por eso vamos a incrementar nuestros tiempos de oración como congregación, pidiéndole al Señor que obre, ¿cierto? Pidiéndole al Señor que salve. Nehemías dependió de Dios para la planificación, para la ejecución de la obra, para los resultados, y nosotros debemos hacer lo mismo. Solo de esa forma podemos ser fieles al llamado, a la misión, al deber, al mensaje que Dios nos ha dado. Si no, entonces vamos a cambiar el mensaje. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo la iglesia cristiana ha cambiado el mensaje? El mensaje es arrepentidos y creer en el Evangelio. Así predicaban los apóstoles, así predicaba Jesús. El mensaje de hoy en día es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Cierto? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y una serie de ofertas que si usted las aprovecha, hoy estamos de ganga, ¿cierto? Hoy damos bendición en la economía, en la salud, damos de todo, ¿cierto? Eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse. Es un mandato. La Biblia dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Así que si queremos ser fieles al mensaje, a la misión, a todo esto, debemos aprender a confiar en Dios, a depender absolutamente de Él. Nehemías nos enseña a buscar la oportunidad para cumplir nuestro deber. El hombre, por su pecado, suele ser negligente con sus responsabilidades delante de Dios. Solo ve dificultades, ¿cierto? Dice en la Biblia que el león, el perezoso dice, el león está afuera, yo no salgo. Uy, no, terrible, ¿cierto? Que a veces en el evangelismo es así, uy, no, este es muy bravo, no, este no. No, aquel es muy alegre, el fruto se burla de mí, ¿cierto? Ni bravo ni alegre. Y así, tenemos miles de cosas para decir no, pero Dios nos está haciendo el llamado, y la única manera de aprender a ser intencionales y de poder tomar estos principios es intentándolo, ¿cierto? Necesitamos intentarlo. Intenten cada día poder predicar el Evangelio. Dios está poniendo en nuestro corazón la cultura del evangelismo y lo va a hacer, lo está haciendo a través de este precioso estudio, y yo creo que el fin de todo esto es que nosotros podamos ser una iglesia
iglesia que testifica, como la iglesia cristiana debe ser. Una iglesia que testifica, una iglesia que es luz para el mundo. Mis hermanos, Nehemías nos enseña a tener una visión clara, a tener una visión clara, a entender el objetivo, a entender qué necesitamos, a entender lo que estamos haciendo. Y Nehemías también nos recuerda que la iglesia debe ofrecer su mensaje al mundo en obediencia a Dios, en obediencia a lo que el Señor nos ha dicho y con la certeza de que es Dios el que obra, en dependencia de Él. Amén. Así que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer lo que Dios nos ha llamado de la misma manera que Nehemías lo hizo, con diligencia, con amor, con anhelo. Vamos a orar al Señor y a pedirle que nos ayude, que nos limpie. Yo quiero, antes de hacer la oración, hacerle la pregunta de siempre al final, ¿no? Dios nos está haciendo un llamado a nosotros como iglesia. La pregunta es, ante ese llamado, ¿cómo contestamos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Estamos siendo el problema o estamos siendo la solución? ¿Qué estamos siendo? ¿El problema o la solución? ¿Somos el problema? ¿Somos otro grupo de pecadores o otro grupo de iglesias que son negligentes de su llamado, que no hacen lo que tienen que hacer? ¿O somos la solución? Lo que Dios ha establecido. Nehemías estuvo frente al desafío y él dijo, yo no quiero ser el problema, yo quiero ser la solución. La pregunta es, ¿qué somos nosotros ante el llamado de Dios? ¿El problema o la solución? ¿Qué dicen ustedes? La solución. Nosotros debemos ser la solución. Dios nos puso para edificar la iglesia a nosotros que somos la iglesia. ¿Amén? Así que les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor, a pedirle que nos ayude. Al igual que Nehemías, yo creo que Nehemías no era que fuera tan osado, porque él siempre está orando, ¿no? Y siempre está defendiendo. Y que Dios vea nuestro corazón. No somos los más osados, no somos los más doctos, pero sí tenemos el deseo de hacer su voluntad. Así que oremos al Señor. Amado Dios, gracias por este precioso estudio de Nehemías, que es alimento para nuestro ser, para nuestro corazón. Gracias por este llamado que estás haciendo a nuestro corazón. Gracias por esta cultura de evangelismo que a medida que avanza este estudio, tú vas forjando en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos ayudes con los principios que nos has enseñado hoy. Ayúdanos, Padre. Queremos ser diligentes en el llamado que nos has hecho. No queremos ser el problema, queremos ser la solución. Nehemías estuvo ante ese desafío que le ofrecían su tiempo y él fue la solución, no el problema. Ayúdanos, Señor, oramos para que nos permitas ser la solución en este tiempo de tanta dificultad, en este tiempo de tanta blasfemia contra nuestro Dios, en este tiempo de tanta persecución ideológica contra la iglesia. Permítenos ser la solución. Yo te pongo delante de ti esta iglesia que, al igual que Nehemías, pues no tenemos nada especial, Señor, más que el llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, que tú nos puedas usar, Señor, como instrumentos a nosotros, pecadores redimidos, para hacer tu obra, para salvar a aquellos que están perdidos. Señor, aviva nuestro corazón, despierta nuestro corazón para la obra. Como decía el texto que leímos hoy, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, Señor. Obra tú en nosotros tu buena voluntad, como dijiste a través de Hebreos, Señor. Que sea la gracia de Dios en nosotros, como dijo Pablo, Señor, en sus cartas. Dios Santo, oramos para que despiertes el espíritu de tu pueblo, de tu iglesia, y podamos ser diligentes en la obra. Señor, como lo hiciste allí en Ageo, como hiciste en el caso de Nehemías en su corazón, despierta nuestro corazón para tu obra. Que nosotros haya ese anhelo, ese deseo, que podamos nosotros estar comprometidos con la causa, con lo que tú nos has llamado a hacer, con lo que tú estás enseñándonos en el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Queremos ser una iglesia que sea luz, Señor, en medio de las tinieblas. Eso es una iglesia cristiana. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes en hacer lo que debemos. Y ahora, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Permite que nos esforcemos, que seamos diligentes, Señor, que seamos intencionales y podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.